años y más de 120 testimonios dan como resultado esta obra definitiva sobre uno de los personajes más importantes del heavy metal argentino. Estamos hablando de Osvaldo Civile y vamos a entrevistarnos con Jorge Gabarrón y quien junto a Luis Ortellado escribieron este libro llamado Esto es Orcas, Osvaldo Civile y su historia dentro del heavy metal argentino, una edición súper especial, muy bien escrita, con mucho contenido y que tal vez trae un poquito más de claridad a este personaje tan importante y fundamental del heavy metal argentino. Así que ahí los dejo con la entrevista con Jorge y espero que la disfruten. Bueno, Jorge, gracias. Bienvenido al Último Rock y gracias por este ratito para poder charlar sobre este laburo que, como te contaba, me pareció muy interesante con una banda, eh, una de las más fuertes de la historia de nuestro heavy y Ujú. que, te lo dije el otro día, me pareció muy copado cómo lo encaraste y esta forma de ver a un tipo tan importante por ahí del heavy metal y como parte de una banda también tan grosa como es Orcas. ¿Cómo andás? Bien, todo bien, todo bien. Por suerte el libro ya salió después de tantos años y estamos disfrutando este momento, haciendo presentaciones todavía, ¿viste? Haciendo las notas, todo esto que está bueno, que es hablar de Osvaldo, en Claro, definitiva. claro, claro. Osvaldo Civile, el libro de Orcas, un relato de una manera diferente. ¿Cómo se conjuga todo eso en tu cabeza? Ujú. Para llevarlo a un libro, porque vi por ahí que vos ya escribías, pero este, meterte en un laburo tan grosso y con una figura, como te decía, del rock argentino, este, ¿cómo salió eso? ¿Cómo te vino? A partir de una entrevista con Orcas los conocí, me metí en el submundo, en el universo de Orcas, de sus contradicciones y sus especulaciones, rumores y todo tipo de cosas, tanto de la vida de Osvaldo como de la historia del propio Orcas y en sí de la historia del heavy metal. Claro. Y a partir de esa primera nota, continuaron unos años de indagar, de seguir el tema y ver que el tema no avanzaba. Poner que yo hice la nota del 2012 y para el 2016 el tema estaba igual, Ajá, ¿entendés? En cuanto a lo que se sabía. Y bueno, sí. claramente hace falta una investigación que Osvaldo Civile se lo merece, está ahí latiendo, esperando. Y era el momento de por lo menos tener la idea y proponerla y arrancar. Pasa que, bueno, uno pensaba que eran un par de años y se convirtieron en muchos años porque la investigación cada vez pidió más, cada vez llegó a más lugares. Claro. Hace unos 3 años se sumó Luis, nos conocimos, no nos conocíamos con Luis, Ah, no, mira. y él ya había, no nos conocíamos para nada. Yo me enteré por él, por un posteo que hablaba de una nota del primer disco de Orcas, de Reinar la Tempestad. Me gustó cómo escribía, en ese momento tuve como un pensamiento, yo estaba muy estancado con el libro, había hecho miles de entrevistas, tenía mucho material, pero me faltaba y no podía solo, se me estaba empezando a complicar. Entonces hablé con Luis, que ya había escrito un libro sobre B8, un ensayo, y la política de los perdedores, y está muy Ajá. bueno. Y nada, le propuse, mira, yo estoy haciendo este libro, ¿querés sumarte? Y desde ese día, la verdad que ni un sí ni un no tenemos. Nos juntamos religiosamente todas las semanas hasta lograr sacar el libro, y llevó sus 3 años. Y por Mirá. supuesto, al principio no teníamos una idea súper clara de lo que terminó siendo, porque eso se fue dando, pero sí teníamos la idea de hacer un muy buen libro. ¿Viste cuando decís, quiero hacer un libro que me gustara, que me gustaría leer a mí? Claro, ¿No? claro. Es bueno el libro, ¿no? Que es un rejunte de información y si algo te quedó mal, ¿no? Le pusimos mucho detalle, mucho trabajo y haciendo pruebas nos dimos cuenta que estaba bueno hacerlo, novelarlo, ¿no? Sí. Hacer una novela de no ficción al estilo de A Sangre Fría, de Operación Masacre, de que los Ajá. personajes, que en definitiva las entrevistas se conviertan en un universo de personajes. Claramente el centro y el catalizador de todo es Osvaldo Civile, pero bueno, pasan generaciones en el libro, pasan muchos años y van apareciendo diferentes personas. Se cuenta la historia de esas diferentes personas. En el libro llegamos a entrevistar en la investigación al 99% de los miembros que pasaron por Orcas en uno u otro momento, Sí. aunque hayan pasado muy poco tiempo.
de todos queríamos un punto de vista de Osvaldo o algún recuerdo que tuvieran, ¿viste? Porque de repente el que estuvo un mes tiene recuerdos muy grabados que el que estuvo 20, 30 años en la banda o 10 o lo que sea, ¿entendés lo que te Claro. digo? Entonces se fueron recabando todos los puntos de vista, recogiendo hasta darle forma y darle esta forma de novela que tiene una narrativa que la puede leer un fan de heavy metal, le va a gustar, le va a encantar, pero de repente alguien que nunca escuchó heavy metal y no sabe quién es Sibylle lo puede leer también, porque se autoexplica el libro y se desarrolla y te hace encariñarte con el personaje y seguir su vida, ¿no? Claro, muy, muy, muy buena esa visión, che, claro, porque también a muchos nos pasa, ¿no? Porque nosotros conocemos el nombre, conocemos la banda, una banda muy presente ya en tantas décadas de nuestro rock, pero darle esta visión para hacerlo inmersiva a todo el mundo está bueno. A mí me pasa y yo escuchaba, me puse a escuchar un poquito de Orcas en estos días mientras este, esperaba esta charla y me pasaba que recordé que por ahí el heavy me llegó más viejo a mí. Escuché el heavy en aquellos tiempos, pero hoy lo redescubrí y escuchar por ahí de vuelta esas canciones estaba bueno. Ujú. Supongo que hay mucha gente que le va a pasar lo mismo y está buena esta idea de introducirla como novela. Eh, Metés todos personajes que fueron parte de la vida de Osvaldo, metés nombres propios, son ficción. No, todo es real en el libro, digamos, todos los nombres que aparecen son reales, aparecen direcciones, aparecen teléfonos, Ah, fechas. Lo que se ficciona un poco es, viste, la manera de contar, porque no podés contar la vida misma, el minuto a minuto de todas las claro, personas. Algunos hechos muy menores a veces los acomodamos para alguna anécdota o ese tipo de cosas. Después todo lo que es la reconstrucción de fechas es todo real, todo al detalle, todo lo que pudimos, lo que no pudimos lo estipulamos sucedió alrededor de estos meses, ah, pero todas las personas que aparecen son reales y se cuenta gran parte de su historia. No solo de los integrantes de Orcas, sino de mucha gente que trabajó alrededor de Orcas, ya sea managers, productores, sonidistas, plomos. También gente que tuvo que ver con B8, inclusive alumnos de Osvaldo y lo más importante para nosotros, la gente del barrio de Saspeña y Villarrafo, que es ah, la más importante del libro para nosotros. mirá qué Amigos bueno. de Osvaldo de la adolescencia, que lo vieron aprender a tocar la guitarra, que lo vieron crecer. Eh, Esa es como la parte central porque es la más sorpresiva, porque ahí sí, no conoces ningún nombre de ninguna persona que nombramos y todos tienen un pedacito en la historia de Osvaldo muy Claro. importante. Sí, Hace justo, poco mira, sabes hicimos que justo un... eso iba a sí. decirte, en base a lo que te preguntaba recién. O sea que hay mucha gente que conozca de Osvaldo, que haya transitado por la vida de Osvaldo, se va a ver reflejada ahí, en el libro. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, si lo entrevisté yo, seguro. Ah, Y aparte, sí, aparecen otras personas que por ahí no entrevisté, pero se las nombra porque está bueno, qué sé yo. Aparece Rodolfo Cava, por ejemplo, viste que sí, sí, sí. Rodolfo Cava siempre se habla que fue el primer cantante de Rata Blanca, como también sí, fue como el primer cantante del primer intento de Orcas de Osvaldo, muy, muy incipiente, ajá, porque Rodolfo Cava era de esa Espeña y aparece su dirección exacta, su número de teléfono, su verdadero apellido, está mal escrito el apellido Cava, o sea, tuvimos una reconstrucción histórica ahí que es buenísima. ajá, mira, Eh, y, y, tiene que ver, porque lo conoció Osvaldo, pero Sebastián Coria también, que es guitarrista, el guitarrista de Orcas, su primera guitarra la hizo con él. No se sabe el paradero de Rodolfo, ¿entendés? Entonces aparecen personajes, aparece Chofa Moreno, contamos bastante de la historia del Chofa Moreno, que también, o sea, había como varias cuentas pendientes del heavy metal, creíamos, y al hablar con tantas personas se fueron abriendo esos espacios que dijimos, bueno, está buenísimo poner mira esto, qué ¿viste? bueno. Porque todo tiene que ver con todo, todo empezó como un movimiento muy chico de gente de que todas se conocía entre sí, y eran pocos, y crearon un estilo y que lleva 40 años en un país que no es ni Estados Unidos ni Inglaterra, y creo que era motivo de festejo, más allá de todas las rencillas y problemas que haya entre Claro, todos esos músicos. A mí me da sí, igual, yo los conozco a todos, pude hablar con todos y les expliqué mi punto de vista. A mí no me importa eso resuelvan ustedes, yo quería contar la historia. claro. Y pudimos. Y antes te decía que, más allá de que si es un libro solo sobre heavy metal, es un libro sobre un barrio también y sobre un club, ¿entendés? Tiene Ujú, esas características.
muy, muy de la comarca del Señor de los Anillos, quisimos darle ese toque. Y hace Mirá qué poco bueno. hicimos la presentación en la biblioteca de Sáenz Peña, hicimos la presentación con todos amigos de Osvaldo, gente de 70, 80 años. Y de repente vino, por ejemplo, había uno que era uno de los maestros de Osvaldo, cuando empezó a tocar, que era Beto Frontera, falleció, vino la mujer y vino la hija, y la nieta, ¿entendés? Toda una movida así, donde se festejó la historia del barrio y quedó en un libro, con sus nombres, con esas direcciones, con Osvaldo, en la biblioteca para que la gente el día de mañana, dentro de 100 años, pueda leerlo. Claro, Fue como muy fuerte, fue reconstruir, muy ¿no? fuerte. Ahí. Sí, y dejar un testimonio de una época. Creo que Saespeña es una localidad muy invisible a la gente de Capital. Está acá nomás, está detrás del voto y Claro, nadie sí, sabe sí. dónde queda. Y tienes un lugar muy mágico, lleno de historias, que se le dio bola en algunos escritos, pero creo que era nuestra oportunidad de volverla mágica y legendaria. Y Osvaldo salió de ese lugar. Y es el que cruzó, digamos, esa frontera para llevar su música a otro lugar. Y lo hizo en vida y creemos que también lo hizo después de fallecer, que su legado sigue y que pesa mucho, que influye mucho. Sin ir más lejos, esto es un libro hecho por él, por la energía que todavía emana él, creo. Y no solo se sumó Luis, sino el trabajo de Mario Bello, que hizo su propia investigación en su momento, amigos como Hugo Moreno que aportaron en el archivo, gente que se sumó para el diseño, para la foto de tapa, toda gente que se sumaba así por el homenaje a Osvaldo. Así que estamos muy contentos con eso, con ese resultado. Muy bueno, che. ¿Vos qué formación tenés? Porque dijiste que tenías una revista en la que escribías, hoy escribís el libro, pero ¿tuviste alguna formación de escritura Sí, además o no, periodismo o algo fíjate, por el estilo? estudié en TEA, me recibí en 2010 de técnico en periodismo, y la verdad que Ah, la enseñanza periodística te enseña a escribir muy bien, si la sabes claro. aprovechar. Después, sí, ya mientras estábamos en TEA con unos amigos, hicimos una revista que se llamaba Doctor Gonzo. Trabajamos muchos años. Aparte, soy músico, organizo otras cosas, o sea, me dedico a diferentes ramas del arte, pero tengo esa formación periodística. Y nunca había escrito un libro, sí había escrito muchísimo en la revista, escribía de música, de cine, de política, hacía editoriales, cuentos. Ajá. Publiqué algunas antologías, pero nunca un libro. Así que este sería el primero. Mirá qué bueno, che. Bueno, espectacular. Esperemos que sea el primero de muchos que sigan entonces. Sí, esperemos que también, bueno, yo también hice un documental con la revista, hicimos un documental con la gente de Sarna, que es una productora, hicimos un documental que se llama El Camino de Tico Tico, es un largo documental que lo estrenamos hace varios años ya. Entonces está la posibilidad de extender un poco el libro de Osvaldo a algo audiovisual, que es en lo que estamos Ah, qué trabajando bueno. ahora, Mirá qué bueno. porque pues quedó data afuera, quedaron cosas que estaría bueno contarlas de otra manera, así que nada, esto sigue. Y en base a eso, ¿qué sentís que no estaba tan contado de Osvaldo? Eh, Porque bueno, si vos hiciste aquella entrevista que es la que te picó y te metiste, me imagino que te habrás encontrado que con cosas que vos dijiste, esto tendría que haberse sabido. Sí, lo primero que a mí siempre me llamó la atención fue lo de Brasil. Contrariamente a lo que todos piensan, a mí me intrigaba mucho qué pasó en Brasil cuando se quedó solo, porque en un momento él se queda con Rowek, pero después se separan y vuelven por separado a Argentina. Ajá, Y gracias a Rowek y a otras entrevistas logré dar con la persona que vivió con Osvaldo. Hablamos mucho, es un Carlos, se llama, vive en España, está en el libro, esto ajá, ni bien empieza, está en el libro, en el primer capítulo. Y pudimos saber la dirección, el departamento donde estuvo, visitar esas calles, ¿viste? claro. Para saber un poco de su historia previa a por qué deja B8 y quiere armar Orcas. Después pudimos reconstruir muchísimo los primeros años de Orcas, que había mucho nombre suelto, pero poca fecha de nacimiento, de dónde era, de un poco de historia, ¿viste? Claro. Todo eso se pudo reconstruir gracias al aporte de muchas personas, principalmente de Gabriel Ganso, que aportó un montón de esa historia, Hugo Benítez también, y otros. Bueno, ahí hablamos con casi todos, salvo el primer bajista que falleció lamentablemente, pero aún de él buscamos alguna persona que lo haya conocido en vida y que nos pueda aportar algún dato para sumarlo, ¿viste? Como para decir, bueno, esta persona existió y tenía estas características al menos que Claro. sepamos. Y después más, porque Waldo era muy errático.
Claro, y, y era alcohólico y tenía muchos amigos y andaba por la vida siempre haciendo alguna. Entonces había claro, muchas historias repartidas y muchas cosas erráticas en su propia carrera, porque claro, al ser errático en tu vida, salpicás a todos y a todo. tal cual. Entonces todo era bastante complejo, desde su relación con Sadaik, a su relación con los discos que sacó, su relación con los compañeros de todas las épocas, bueno, ni hablar del tema de su fallecimiento. Entonces se investigó todo lo que se pudo y lo loco es los resultados, porque no es meramente entrevistas u opinión. Se encontraron 3 cartas de puño y letra de Osvaldo, de la década Ah, del mira, 80, hablando del primer demo y el primer disco de B8. Se encontró un cuaderno, el último cuaderno de Osvaldo, también con escritos. Se encontraron notas perdidas, ensayos grabados, grabaciones. Entonces se pudo hacer una versión bastante amplia de lo que fue su vida, por lo menos hasta el momento. Es la versión más amplia de su sí, vida por lejos. claro, mira qué bueno. Eh, Muy errático, decís vos, claro. Eh, ¿Y tenés entonces ideas de cómo era él? Él fue un tipo, bueno, ahora se sabe, ¿no? Muy querido por lo que vos decís, por lo Ujú. que se escucha. ¿Pudiste conocer sobre él cómo era fuera del escenario, lejos de ese mito que hay Sí. hoy? Sí, un montón. Una de las más grandes cosas que me llevo de esto, más allá de tener un libro, el dinero es pasajero, estoy hablando de algo que te quede para toda la vida, fue hacer la investigación, que fue como una aventura en sí misma, que podría ser un libro más, y tener la fortuna de ser amigo de los amigos de Osvaldo, de los de Sáenz Peña, Sí, ¿no? De poder ir a la casa de ellos, de llamarnos, de visitarnos, de charlar de Osvaldo y yo contarle cosas y que ellos me escuchen, ¿viste? Como diciendo, sí, sí, contame porque no lo sé y que ellos me cuenten más cosas que se van acordando. Y de esa manera traerlo un poco a la vida, ¿no? Y claro. que el otro día hablábamos con ellos, porque fue tremenda la reunión, porque se conocen todos en Sáenz Peña, y de repente había gente que no se veía hace años, pero se saluda por la calle, o amigos de Osvaldo que no se conocían entre sí, hubo hasta gente que no Mira, aparecía hace 40 años, gente de esos grupos que apareció ahí, como si fuera, viste, el momento. mira qué bueno. Y era esto, que como que Osvaldo volvía a casa, se me pusieron a hablar entre ellos, me descontrolaron nos descontrolaron la conferencia, ¿viste? El Bueno, está bueno ayuntamiento de eso. Springfield era, no, fue increíble, fue increíble. Y fue tan hermoso decir, bueno, el último recuerdo de Osvaldo ahora no es, viste, que cómo murió, que si lo cagaron, que si esto, no, el último recuerdo es esto, está acá en un libro. Ellos le chupaban huevo, orcas o querían a su amigo en un libro y Claro, ellos ahí. Les claro. pasa por otro lado, a veces reducimos la vida de Osvaldo a un cuadrado, viste, con límites y no hay más que eso. Y con respecto a lo que me preguntabas antes, eso fuimos descubriendo, qué había fuera de esos límites, por ejemplo, su relación con el blues, su relación con otros estilos, eh, su día a día, su manera hasta su manera de enamorarse, o su manera de tener amigos, o su manera como era con su familia, de todo, nos enteramos la verdad que de un montón de cosas, buenas, malas, como todo ser humano, y tratamos de sacar lo mejor sin esconder varias cosas complicadas de su vida. Pero también yo soy el autor, yo estoy en el libro y tampoco escondo cosas de mi vida en el libro. Es como un relato muy complejo porque, como vos decías, Orcas lleva casi 40 años, el nombre, aunque sea, con la formación que sea, es solo comparable a Rata Blanca y hasta Rata Blanca paró, Letal, hasta Letal paró un poco. Orcas, salvo los años que tocó muy poco, es un nombre permanente y creo que no se le da el lugar que se merece en la historia a veces, por ahí más popular, no del heavy metal de nicho, sino que trasciende un poco más como Hermética o Iorio, que es un nombre más conocido para otras personas, ¿no? Papo, todo ese tipo de cosas. Está bueno que Osvaldo, que Orcas, tanto la primera época que fue de un estilo como la segunda, y como todo lo que vino después. Inclusive en el libro hablamos de Reinará la Tempestad, hablamos de otras bandas que formaron como Metralla, Rabia, los integrantes, hablamos de Bertoncelli, porque Bertoncelli tiene un legado al haber cantado en Orcas, su carrera después fue Imperio, Renacer y todo lo que hizo, y está ligado a Osvaldo. Entonces todas esas historias se cruzan de alguna manera y las ponemos en la novela. Muy bueno esto que me decís y me encanta porque, claro, se armó un multiverso ahí, viste, como está de moda ahora Claro, decir, que se expande a que la gente que lea el libro pueda conocer
mucho más de estos personajes que vos decís que estuvieron ahí alrededor Ujú. de Osvaldo. Y está bueno y esto que me decís. ¿Y vos qué crees que tenía Osvaldo, no sé si como músico, como persona que lo volvió así tan influyente? Era sumamente carismático, le caía muy bien a todo el mundo en general. Eh, Era muy bueno con los chicos, muy bueno con los ancianos, ese era su lugar. O sea, a él le gustaba jugar a la carta con los viejos o ponerse a Ajá, jugar con los chicos a los jueguitos, ¿entendés? sí, Eran parte de sus maneras. También le gustaba estar en los bares y salir y tocar. Era muy rockero el tipo, muy rockero de verdad. Un poco adelantado a la época, lograba tocar de cierta manera que acá por ahí, o sea, ahora lo sacás con un tutorial de YouTube, pero en esa época tenías que tener algo. Y él lo claro, tenía. Lo que tenía también es lo que te digo, era muy errático, entonces era muy desprolijo, como que tocaba con el alma y su ser hacía que su guitarra a veces estuviera descuidada o sonara mal o no ajá, se preparara. A pesar de que tenía una formación bastante de oficio y profesional, digamos, inclusive antes de tocar en B8 él había tocado muchos años en una banda de covers, donde tuvo mucho escenario, él sabía, pero bueno, no es fácil afrontar el rock de esos años. O sea, claro, para él fue claro, bastante complicado, él tenía una enfermedad más compleja que los demás, era bastante más alcohólico que muchos, y aparte de otras cuestiones que tienen que ver con su salud. Y no fue gratis para él y no fue gratis para un montón de gente que vivió esa época. claro, sí, sí, Buenos pensaba Aires eso. estaba inundada de cocaína y se chupaba muchísimo. No quiero decir que hoy en día tampoco no se haga, pero era una Sí, época pero brava, hoy, ¿viste? De o sea, reviente, de rockero. hoy con la visión actual, el músico, por lo menos el músico ya entrado en años, por decirlo de alguna manera, el tipo con experiencia empieza a cuidarse. En aquellos Sí, tiempos sí, estaba bien visto que los tipos le den hasta que no daban más. Y por tal ahí cual. eso era parte de esta vida que llevaba Osvaldo. Sí, sí, y bueno, o por todos los que cayeron, los que estamos ahora, Sí, tal cual lo que decimos, bueno, podemos cuidar y decir, bueno, puedes tomarte un vino, pero no te tome 10, ¿viste? Ese claro, tipo de cosas. Antes había una romantización de morir de sobredosis y de todo tal ese cual. tipo de cosas que la verdad no valen la pena para nada. Y el músico con los años sí se tiene que ir regulando ciertas cosas. Osvaldo no lo hizo, porque a pesar de que al final de su vida se internó, intentó dejar el alcohol, no le fue tan fácil, después de tantos años de consumo. Ricardo no lo hizo, o sea, que se murió de la misma manera, o sea, no abandonó, y Sí, tal muchos cual. tantos otros, ¿viste? Eh, Cada cual con su vida, lo que hay que darse cuenta es la historia de cómo sucedió eso. Qué bueno. Sí, espectacular. Jorge, volviendo un poco al libro, pensaba que fue un trabajo enorme, no me acuerdo si me dijiste cuánto tiempo Nueve años llevó y entre la medio. investigación y la escritura. 9 años y medio. 9 años y medio. Wow. Sí, Una vida, de sí, sí, gran parte de exacto. tu vida. Sí, 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 pero bueno, a veces los trabajos llevan eso. Uno siempre está como con un trabajo, con una idea que va a hacer y está como siempre entre trabajos, ¿viste? Y bueno, se van Claro, concretando algunos. Este fue el momento de concretar este. Se fue dando, pensábamos que no terminábamos más, pero bueno, lo logramos. Son 600 páginas, tiene 42 capítulos y tiene una forma loca el libro. Además de que es una novela, tiene un poco de cinematográfico, ¿viste? De ajá, serie, de ir y venir, de conectar diferentes épocas con anécdotas. Tiene sus vueltas de tuerca. El libro trata de desafiar que vos no sepas lo que, viste, por ahí decís, es una biografía de rock y yo ya sé todo, ¿no? Y el libro ya de claro. movida te lleva a otro lugar y cuando pensás que te está llevando a otro lugar te lleva a otro. Y la idea es esa, que viajes y que se diviertan, ¿no? Que estén ahí para sufrir con el libro, ¿viste? Claro, totalmente. Che, ¿sentís que alguno de los, este, de las conversaciones que tuviste con alguna de las personas te marcó especialmente? ¿Encontraste algo por ahí que te haya pegado más? Sí, es un montón, no te podría dar una persona. Todas las entrevistas fueron muy emotivas porque todos tenían una charla pendiente con Osvaldo, me pareciera. En todos había un dolor,
pude ayudar, si no pude, o un secreto, o algo que hubieran querido contar o hablar. Entonces todas las charlas fueron fuertes. Para mí todas y para cada entrevistado. Entonces, obviamente hubo entrevistados que eran gente que conoció a Osvaldo ocasionalmente, esas entrevistas eran más pasatistas, digamos, pero te puedo asegurar que más de 20, 30 entrevistas fueron muy fuertes, están grabadas. Eso es un poco lo que quiero sacar después a la luz, porque está bueno que escuchen de palabra de los protagonistas lo que narramos en el libro. Y más que además de ser fuertes y que encontrar datos muy jugosos, eran necesarias, eran entrevistas necesarias para la historia del rock argentino, del heavy argentino, y para esas personas eran necesarias también. Desahogarse, ¿viste? Y de repente me contaban algo, pero otro que no conocen o que conocen pero ya no se hablan, me contaba algo parecido y uníamos Sí, historias, y, claro. ¿entendés? Y se fue haciendo un trabajo de reconstrucción y Muy bien. se logró lo más posible, lo cual no quiere decir que lo terminemos, o sea, o que no tenga por ahí hasta un error y digamos, puta, en esto nos equivocamos, Claro. vamos a corregirlo, o vamos a llegar más lejos en este dato. Creo que Osvaldo se lo merece porque inventó, fue uno de los inventores del heavy metal, o sea, Iorio, Osvaldo Civile, de ahí para abajo. Claro, claro. Che, y mira, justamente eso. ¿Qué lugar crees vos que Osvaldo Civile ocupa dentro de la historia de nuestro heavy metal? Ese, el que te acabo de decir, Ricardo Iorio, padre total de heavy Sí, metal, al lado Osvaldo y después vienen los demás, por razones diferentes, personalidades diferentes, resultados diferentes, eran como polos opuestos, pero entre los dos hicieron lo que había que hacer, porque todo lo que tenía Ricardo ya lo tenía, pero le faltaba ahí el guitarrista que quisiera destacar a su banda en un principio, y ese fue claro, Osvaldo, no había nadie claro. que se destaque más que Osvaldo en ese momento, en imagen y en manera de tocar, y en estilo, ¿viste? En presencia escénica. Muchos entrevistados dicen que iban a ver a B8 o a Orcas por Osvaldo, no les Ajá, interesaba nada más mira, del resto de la banda ni de nada, y eran tremendo. fans de Osvaldo, y lo que les producía ver Osvaldo, que era como ver un músico de afuera, que veían en videos en vivo. O sea, ninguno más de esa época les representaba tanto eso. Y Osvaldo lo tenía naturalmente. Con el pelo largo, sin remera, una guitarra. El Claro. tipo producía, viste, algo muy fuerte. Hasta ahí relatos, viste, muy. eh, no sé cómo decirle bíblico, pero viste, de adoración de él en los recitales. Y era así, era así, era así. Y con tanta discusión y tanta pelotudez en estos últimos años, se perdió un poco esa magia de hablar de eso, de la magia de Osvaldo que la sigue teniendo, te vuelvo a repetir, no por Sí, nada vos y yo estamos hablando en este momento claro, claro. de él, justamente. Qué bueno, che. Para ir cerrando, y esta es una más personal, ¿qué te gustaría a vos que le quede al lector cuando termine de leer el libro? Uf. Bueno, primero lo más importante que conozca quién fue Osvaldo Civile. Si es un lector más comprometido y ya sabe quién es Osvaldo, que le aclare muchas dudas sobre su vida, inclusive sobre su muerte. Yo siempre digo, si quieren saber más sobre la muerte de Osvaldo, sepan más sobre su vida, porque está totalmente relacionado. Claro, Y me gustaría que las generaciones posteriores, porque ya va a haber generaciones cuando todos nosotros no estemos, que va a agarrar el libro y va a haber una banda que existió hace 100 años, y gente que existió hace 100 años y una época que existió hace un siglo, ¿no? Bueno, es un poco el testimonio de cómo era el rock en esa época y cómo fue evolucionando. El libro al mismo tiempo, así como Orcas fue una escuela para muchos, el libro es un manual de cómo tener una banda y de cómo hacer cosas y cómo no hacer cosas, que qué está bien, qué está mal, ¿entendés? Porque te claro, va dando buena cuenta de los visión, claro. resultados de todo lo que Sí. sucede. Entonces también es un poco el testimonio. Y bueno, y que quede esto registrado en papel, que creo que es un formato distinto al documental y al streaming y al posteo de Facebook, es otra cosa, Claro, es mucho más inmersivo, que quede registrado para siempre tenemos la suerte de sacar este libro en una época que están saliendo muchos textos sobre heavy metal. Hay muchos autores, colegas nuestros, que están sacando libros sobre Malón, sobre el género del thrash, sobre Biorio, ha salido el libro de Avernal. Entonces, hay muchas cosas que está bueno revisar y ojalá sigan saliendo muchos más. espectacular. Recordanos dónde se puede conseguir el libro y se vienen nuevas presentaciones. ¿Lo vas a seguir mostrando en algún otro lugar? Sí,
Primero que nada, lo pueden conseguir en serialeditorial.com.ar. Ahí lo van a encontrar, todos los medios de pago, envíos a todo el país. También para la gente del interior que quiera venderlo en su tienda, puede hablar con Headbangers, que está como distribuidor. Y después están nuestras redes, @libro de Osvaldo Civile. Ahí nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, también en YouTube, donde estamos publicando varias cosas. Se van a publicar varios videos inéditos. Y tenemos una presentación el viernes 27 de febrero en La Plata, vamos a estar. En La Plata, en un espacio cultural, creo que se llama Azul y Oro, ahora no recuerdo bien, Ajá. pero vamos a estar en La Plata. Excelente, che. Bueno, la verdad, un placer. Me encantó conocerte y poder charlar sobre este laburazo que se mandaron. Lo mejor para vos y Luis, que sea todo un éxito y bueno, acá para la próxima podamos seguir charlando. Por favor, Gustavo, muchas gracias a vos por comunicarte, por interesarte y bueno, espero que también tengas tu copia pronto y lo puedas leer. Dale, buenísimo, ojalá. Vamos a ver. Dale, un Muchas abrazo. gracias. Chau, Hasta chau. luego.